Buen día, mi nombre es Hugo de Jesús Noguerón Soto. Soy estudiante de la carrera de Mecatrónica en UPITA y voy a presentar mi proyecto final de la materia de control de sistemas mecatrónicos, el cual consiste en un péndulo invertido sobre un carro. Aquí tenemos el diagrama de multibody de nuestro sistema. En primer lugar, aquí tenemos que nuestra gravedad va a actuar en el eje X, perdón, en el eje Y, de manera negativa. Así que nuestro sistema lo tenemos que referenciar hacia ese eje Y. Primero, tenemos aquí nuestro sólido que representa el carro con dimensiones 0.5 en X, 0.5 en Y, 1 en Z y con una masa de 2 kilogramos. Las dimensiones de nuestro péndulo son 0.1 en X, 1 en Y, 0.1 en Z, con una masa de 0.1 kilogramos. Para poder acoplar nuestro sistema hacia esta referencia que queremos en Y, fue necesario realizar tres transformaciones, ya que esta articulación prismática se mueve en el eje Z, al igual que esta articulación de rotación. Entonces, la primera transformación fue una rotación en el eje Y de 90 grados, junto con una traslación de 0.5 metros en el eje X. Después, se hizo una rotación en el eje Y de menos 90 grados, junto con una traslación en este mismo eje Y, pero de 0.25 metros. Y finalmente, una traslación de 0.5 metros en el eje Y. Para comprobar que nuestro sistema funciona, vamos a darle un valor inicial y lo vamos a correr. Como podemos ver, este sistema hace el movimiento natural que debería de ser si la gravedad va en el eje Y hacia abajo, que es lo que nosotros esperamos. Y si observamos los ejes, más bien el origen de cada una de nuestras juntas o de nuestras articulaciones, podemos ver que el del carro está en su centro de masa como lo queríamos, el péndulo igual. En cuanto a la articulación prismática, está en el centro de masa del carro y la articulación rotacional está aquí entre el carro y el péndulo, que es donde nosotros la queríamos tener. Así que todo esto está correcto. Vamos ahora a nuestro sistema de multibody, pero con el controlador y con el observador. Aquí este es un observador de estados de este controlador. Este controlador tiene estas ganancias. Estas ganancias se obtuvieron mediante una sucesión de pasos que nos da el libro de Ogata, conformando estas matrices A hat, B hat y J hat, y con ellas, usando la función Ackermann, obtenemos estos parámetros. Estos parámetros son los que utilizamos, más bien, no son parámetros, son ganancias. Estas ganancias son las que utilizamos nosotros aquí en nuestro controlador. Y para el observador tenemos unas ganancias diferentes. Estas ganancias las obtuvimos mediante el mismo libro de Ogata, el cual nos dice que las ganancias del observador tienen que ser de 2 a 5 veces más grandes que las ganancias de nuestro controlador para que este observador pueda seguirlo de una manera correcta. Así que se optó a hacerlas 4 veces más grandes al multiplicarlas aquí por 4 en cada una de ellas y nos dio estos valores, que son los mismos que tenemos aquí. Ok, ahora vamos a probar este sistema con condiciones iniciales en 0 para teta y para x. Teta en 0, x
en 0, aquí también, y aquí también. Listo, empezamos en 0 y lo vamos a llevar hacia una referencia de 1. Veamos. Listo, como podemos ver, el sistema es capaz de controlarlo en esas condiciones. Observemos los estados y los estados observados. Los estados que nos arroja el sistema y los estados observados, realmente no se ve mucha diferencia. Tal vez podamos ver algo en la comparativa de las gráficas, pero realmente no hay gran diferencia entre una y la otra. A ver, en X tampoco. Hay muy poquita diferencia que casi no se alcanza a percibir. Ahora vamos a probar otra referencia, que en este caso va a ser de 1.5, con unas condiciones iniciales diferentes, que van a ser 10 grados y menos 0.5 en X. 10 grados menos 0.5 menos 0.5 y 10 grados. Y lo corremos. En estas condiciones, nuestro sistema también es capaz de controlarlo. En los estados ya podemos ver un poco de disturbio en lo que es teta, no es tan suave como lo era antes. Aquí ya se puede apreciar un poco la diferencia entre el valor de teta y el valor de teta observado. Solo en algunas zonas, no en todo, no en toda la gráfica, pero sí se alcanza a apreciar un poco. Y en X casi no. Realmente en X casi sí sigue la misma trayectoria. Y finalmente vamos a comprobar con una referencia de 2 y otras condiciones iniciales de 5 grados y de 0.5. 5 grados, 0.5, 0.5 y 5 grados. Listo. También, como podemos apreciar, el sistema es capaz de controlarlo en estas condiciones. Vamos a ver un poco las comparativas entre teta y teta observada. Lo mismo se puede ver en algunas zonas la diferencia, pero no en toda la trayectoria. Y aquí podemos observar que sí, en efecto, nos llevó a la referencia que queríamos, a la referencia de 2. Listo. Ahora pasemos a los sistemas no lineales. Este sistema cuenta con las mismas ganancias de observador que en el multibody y las mismas ganancias para el controlador. Lo simulamos. Aquí hubo un error. Me faltó una N. Animación. Listo.
Aquí la computadora empieza a tener un poco de problemas porque esto consume bastantes recursos y no muestra cómo se va desplazando el plot que tenemos aquí en esta intérprete de MATLAB. Realmente solo lo muestra así hasta el final, en la posición en la que teníamos la referencia. En este caso la referencia fue de 1, condiciones iniciales en 0, como en el otro. Empezamos así, condiciones iniciales 0 y referencia 1. Aquí podemos ver que sí lo llevó hacia 1. En los estados observados, estados y estados observados realmente son lo mismo. No hay mucha diferencia. Tal vez podamos ver algo en estas gráficas, pero no. Solo es muy poquita la diferencia. Ahora probemos con la siguiente referencia. 1.5 igual. Condiciones iniciales de 10 y menos 0.5. 10 menos 0.5. Lo corremos. Esperamos a que termine de cargar. Como podemos ver, pues realmente no, la computadora no tiene la capacidad de hacer un movimiento bueno sobre este plot. Así que esperemos a que termine de cargar. Listo. Y aquí en los estados podemos ver lo mismo que en el multibody, que ya hay un poco de perturbaciones aquí. No es tan suave esta curva. Igual en teta, ya se empieza a ver un poquito la diferencia entre teta y teta observada. Y nuestra referencia si fue hacia donde queríamos que era, 1.5. Listo. Y finalmente vamos a una referencia de 2. Con 5 grados y 0.5. 5 grados, 0.5. Y aquí podemos ver que sí lo llevó a la referencia que esperábamos, que era 2. Aquí también lo podemos comprobar y realmente las diferencias son nulas, no se alcanza a percibir nada. Y entre teta y teta observada se ve lo mismo solo en algunas zonas. Listo. Continuemos con el sistema lineal. Lo vamos a comprobar. 0, 0, 0 y referencia a 1. Le damos play.
Igual que en el caso anterior, podemos ver que nos lleva la referencia hacia 1. Y aquí sí, de plano los valores son imperceptibles, son casi igualitos, o más bien son iguales. Vamos a ver si variando las referencias y las condiciones iniciales podemos ver alguna diferencia. 10 y menos 0.5. 10 menos 0.5. Listo, lo llevó a la referencia que pedimos, 1.5. Aquí igual, 1.5 y realmente pues, sí, no hay una diferencia entre X y X observada. Y lo mismo en teta, son exactamente iguales. Y finalmente vamos a la referencia de 2 con 5 grados y 0.5. 5 grados, 0.5. Le damos play y esperamos. Observamos e incluso en este que en los otros casos se veía una diferencia, aquí no, la diferencia es nula. Son exactamente la misma gráfica en X, en teta. Y qué decir de los estados arrojados y los estados observados, son lo mismo. Pues bueno, sería todo. Como conclusiones podría agregar que en esta práctica pues podemos ver todo lo que, más bien pudimos desarrollar todo lo que vimos en el curso, tanto la parte de control, cálculo de ganancias, el observador, las ganancias del observador, sintonizarlas y todo para que quede de la mejor manera. Y tal vez como un comentario, este, el observador se comporta de una manera mucho más amigable con un sistema, no, con un modelado lineal más que con un no lineal. Con el no lineal es un poco inestable y un poco sensible. Entonces, sería todo y muchas gracias.